revelado, la increíble transformación de la novia del CEO que enfrentó la injusticia y fue prote. Laura miraba a su alrededor, sintiéndose cada vez más como un fantasma en la vida de su pareja. Las sonrisas forzadas de los vecinos al ver a Andrés caminando a su lado, el murmullo de admiración que le seguía cada vez que cruzaban la esquina hacia el mercado, la hundían más en un abismo de incomprensión. Era la novia del CEO, sí, pero en la sombra de sus logros, su propia identidad se desvanecía. La noche anterior, su madre le había preguntado sobre sus sueños de ser abogada, su voz llena de esperanza. Pero ¿quién era ella realmente, más allá de ser la novia de un hombre que la hacía sentir tan pequeña? Cada elogio hacia Andrés la hería profundamente, se convertía en un recordatorio de su propia invisibilidad. Los bullicios del mercado, el olor a tacos de carnitas, la risa de los niños jugando entre los puestos, solían despertar en ella la felicidad. Ahora, todo lo que veía era el contraste entre esa vida vibrante y la presión de ser la compañera de un hombre que, día tras día, la alejaba de su verdadera pasión. ¿Cuándo había permitido que él le robara su voz, su valor? Dudas sucesivas fluyeron en su mente, como un torrente descontrolado. ¿Vale la pena seguir en esta relación? ¿Seré siempre su sombra? La vida se tornó más complicada al estallar el escándalo de corrupción en la empresa de Andrés, donde la avaricia de algunos arruinó el sustento de muchas familias. Laura sentía cada historia de desolación y desesperanza como un hacha en su pecho. Las miradas que antes eran de respeto hacia su pareja ahora se convertían en cuchillos afilados que la atravesaban. ¿Qué haría? ¿Condenaría al hombre que amaba o se uniría a la lucha por la justicia que él había ignorado hasta ahora? El peso de esa decisión aplastaba su corazón con una intensidad casi insoportable. No puedo quedarme inerte, pensó, debo hacer algo. Se acordó de don José, el anciano de sabiduría infinita, y de aquellos consejos sobre la importancia de la dignidad y la defensa de los que no tenían voz. Con cada paso que dio hacia su casa, su corazón latía con más fuerza. Cada pregunta sin respuesta la llenaba de angustia. ¿Y si se entera de mi visita? ¿Y si eso arruina cualquier posibilidad de arreglar las cosas con Andrés? Aún así, el impulso de buscar respuestas superó sus temores. Cuando llegó, encontró a don José rodeado de recuerdos de lucha. La mirada comprensiva del anciano caló hondo en su ser. Laura, a veces, la valentía no es gritar en medio del caos, le decía mientras sus palabras se convertían en la música de su esperanza perdida. Ella lo escuchaba atentamente, sintiendo como en su mente se abría una brecha, necesitaba ser más que la novia de Andrés. Era un dilema que rotaba como un torbellino en su cabeza, un torrente de emociones crudas que amenazaba con destrozarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En los días siguientes, se unió a esas reuniones del barrio, comenzó a hablar con fervor sobre la justicia, pero el aire se volvía más tenso en cada conversación con Andrés. Sus discusiones se transformaban rápidamente en ataques, él, furioso por su activismo, la acusaba de traicionar lo que había construido. El miedo acechaba en cada rincón de su mente, el camino que elegía se oscurecía con cada palabra dura que él pronunciaba. La llegada de una carta anónima prometiendo revelar secretos ocultos sobre la empresa de su pareja era el último empujón que necesitaba para entender que el dilema no solo era sobre el amor, sino sobre la integridad misma de su alma. ¿Serviría eso como una salvación o una condena a su felicidad? Laura estaba en el precipicio de su vida. Un paso en falso y todo podría desmoronarse. La tormenta de emociones que hacía tiempo había comenzado a crecer alcanzaba su cúspide. A medida que la verdad se acercaba, su destino se tornaba un enigma cargado de angustia y anhelos frustrados. La balanza ya no estaba en manos de su amor, sino en su lucha interna por encontrar quién era realmente. Laura se despertó pasada la medianoche,
asfixiada por un torbellino de pensamientos. La oscuridad de su habitación no ofrecía consuelo, al contrario, se sentía como un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Miró la luz parpadeante de su teléfono, la única fuente de claridad en la penumbra. Lo había usado para leer sobre leyes, estrategias de defensa y movimientos de justicia social, pero su inconsciencia le había mostrado rostros de angustia que no podía ignorar. El escándalo iba más allá de la mera corrupción, las vidas de los involucrados se desgastaban como hojas arrastradas por el viento. Sensaciones de impotencia la invadieron, aunque un pequeño fuego en su interior comenzaba a reavivarse, podría hacer algo más que ser una espectadora en la vida de Andrés. A medida que se cuestionaba el futuro de su relación, se dio cuenta de que su vocación latente la llamaba con más fuerza que nunca. Decidió que ya no podía ser pasiva. Al día siguiente, se presentó en el centro comunitario de su barrio, un lugar que había ignorado en sus días de gloria junto a Andrés. La actividad estaba llena de vida, con ciudadanos discutiendo sus problemas con fervor. Laura escuchó atentamente, sintiendo como cada palabra resonaba en su alma. La señora Martínez, una mujer mayor, relataba cómo su familia había perdido su hogar por la mala gestión de los recursos de la empresa de Andrés. La indignación de Laura creció en un crescendo, mezclándose con su propia frustración. En ese instante, supo que tenía un papel que jugar. Se acercó a la mesa donde se organizaban las estrategias. Vio rostros cansados pero decididos, cada persona allí parecía cargar con una historia que necesitaba ser escuchada. Con una voz firme, se presentó: soy Laura, y quiero ayudar. Las miradas se volvieron hacia ella, no con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y esperanza. Era el momento que había estado esperando, una oportunidad para mostrar su valía. A medida que los días pasaron, Laura se convirtió en un pilar del grupo, organizando reuniones y recopilando testimonios para delitos y abusos. Cada nuevo relato era un recordatorio de la oscuridad que había creído que era ajena a su vida, y la convirtió en un catalizador para su propia transformación. Comenzó a estudiar leyes por la noche, confidencialmente, símbolo de su determinación por recuperar lo que le había sido arrebatado. Sin embargo, el cambio no pasó desapercibido para Andrés. La confrontación era inminente, y cuando se enfrentaron esa noche en su casa, el espacio rebosaba tensiones acumuladas. ¿Qué te ha pasado, Laura? ¿Antes eras diferente que te crees haciendo esto? La ira en su voz la desgarró, pero ella no dio marcha atrás. Sintió que sus raíces estaban firmemente plantadas en la tierra de sus convicciones. Soy diferente porque ahora sé quién soy. No puedo ignorar el dolor de otra gente, y tú lo haces todos los días, respondió con voz clara, midiendo cada palabra. La mezcla de miedo y determinación en su interior la empoderaba, pero también la llenaba de incertidumbre. La verdad era implacable y presa del miedo, se sentía vulnerable. Ante su desafío, Andrés no parecía dispuesto a escuchar, y eso la aterrorizaba. Era un punto crucial, un momento en que todo lo que había aprendido en su corto tiempo de abogacía resonaba dentro de ella. La lucha por la justicia no era solo un camino, era una decisión de vida que rápidamente se empezaba a transformar en un grito de libertad. Laura respiró profundo y se atrevió a seguir adelante, aun sabiendo que sus actos podrían arrastrar consigo no solo a su relación, sino también su futuro. Después de esa confrontación, se sintió más viva que nunca, pero también más sola. Esa sensación de aislamiento la llevó a la puerta de su casa al día siguiente, con un nuevo plan en mente. Iba a buscar aliados, iba a establecer una red de apoyo sólida que podría resistir la tormenta que se estaba construyendo a su alrededor. Mientras se alejaba de su hogar, con cada paso resonando en el pavimento, supo que estaba tomando decisiones que podrían cambiarlo todo. Pero el eco de una llamada de advertencia familiar aún resonaba en su mente. Se preguntaba si podría enfrentar el desafío que se acercaba, y sobre todo, cómo afectaría eso la relación con Andrés. Mientras más se adentraba en su nuevo camino, más se cuestionaba, ¿sería capaz de mantener su identidad intacta, o un precio aún mayor tendría que pagarse por encontrar su voz? El próximo paso sería decisivo, y podía sentirlo acercándose, como un trueno distante que rugía en el horizonte. Laura sabía que el día que se avecinaba no sería solo un paso más en su nueva vida,
sería un testimonio de su evolución personal. La impaciencia la invadía mientras se preparaba para una reunión con un grupo de abogados que, en una arriesgada apuesta, habían decidido ayudarle con su causa. Esa organización, formada por profesionales del derecho que habían pasado por situaciones similares, era su primer verdadero contacto con un entorno profesional relacionado con su misión. Mientras se miraba en el espejo, reflexionaba sobre cómo un tiempo atrás había asumido un rol secundario al lado de Andrés, casi como un apéndice de su mundo, un mundo que ahora empezaba a cuestionar de manera abierta. Con los libros de leyes esparcidos por su habitación, se dio cuenta de que cada página había sido un ladrillo en la construcción de la nueva Laura, más fuerte, más decidida. Al llegar al despacho de abogados, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de ella. Al cruzar la puerta, fue recibida por miradas inquisitivas y una mezcla de respeto y escepticismo. Sin embargo, en lugar de dejar que la tensión le afectara, enfocó su energía en presentar su caso. Empezó a exponer la situación de la señora Martínez, los abusos que había escuchado, y la injusticia que había sido la chispa de su transformación. Lo que no esperaba era el enfoque que podrían tener sus escuchas. Uno de los abogados, un hombre de mediana edad con un aire de experiencia que le imponía, la interrumpió con una pregunta que la tomó desprevenida: ¿qué le ha impulsado a dejarlo todo detrás y enfrentarse a algo tan grande? Fue un momento decisivo. Esa pregunta no solo la confrontó, sino que también le ofreció la oportunidad de articular su nuevo propósito. Porque el silencio ya no es una opción y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren. Quiero saber que hice lo correcto, no solo por mí, sino por todos aquellos que no pueden hacerlo, respondió, sintiendo como cada palabra resonaba en su propio corazón. El abogado asintió, claramente impresionado por la claridad de sus convicciones. La reunión avanzó, y mientras discutían las estrategias que podrían llevar a cabo, Laura sintió como su entendimiento del sistema legal se expandía. Descubrir esas brechas y formas de revertir situaciones injustas iluminó su mente. Cada comentario de los abogados era un ladrillo sólido en la construcción de su nuevo camino, y poco a poco, el temor de ser una simple observadora se iba desvaneciendo. Con el paso de los días, Laura se dedicó a forjar una relación más fuerte con sus nuevos aliados. Estos profesionales no solo la estaban educando sobre el sistema legal, sino que también la motivaban a seguir adelante. Ella, a su vez, compartía historias conmovedoras de las personas a las que había conocido, infundiendo una nueva perspectiva en cada discusión. Sin embargo, no todo era armonía. Aquella conexión comenzaba a generar en su interior un conflicto profundo, cada vez más implacable. ¿Podía verdaderamente avanzar en este camino sin dejar atrás a Andrés? Su vida era ahora una dualidad entre la lucha por los derechos de otros y la sombra de su pasado, una sombra que amenazaba con capturarla nuevamente en la ambigüedad moral que había estado dispuesta a desafiar. Ponderando este dilema, Laura no podía dejar de pensar en una línea de su vida anterior: ¿qué quieres realmente? Ese eco se volvía titilante, como una chispa que persistía a pesar de la tormenta. Sin embargo, lo que la mantenía en movimiento era la promesa de lo que podía llegar a ser. Mientras regresaba a casa, con cada paso resonando más firme, una certeza fue tomando forma en su mente: no podía renunciar a su autorrealización solo para complacer a alguien más. La pregunta no era si podría soportar la tormenta que se acercaba, sino qué escogería hacer cuando finalmente la enfrentara. Mientras la noche caía, un nuevo desafío se estaba gestando, y Laura pudo sentir que la verdad estaba cada vez más cerca, al alcance de su mano. El momento de la verdad sobre su propio compromiso estaba más cerca de lo que creía, y ya no había vuelta atrás. Laura se despertó aquella mañana con una sensación extraña: el aire en su habitación estaba cargado de otra cosa más allá del habitual frescor del día. Había algo en su interior que bulliciaba, como un motor que empezaba a rugir. Se encontraba en un punto de inflexión, un umbral que la empujaba hacia lo desconocido, mientras la voz del abogado de su grupo resonaba en su mente. ¿Qué le ha impulsado a dejarlo todo detrás y enfrentarse a algo tan grande? La pregunta se había vuelto un mantra, ella misma lo sabía, necesitaba respuestas. A medida que avanzaba el día, su mente se llenaba con los conceptos que había absorbido de sus recientes reuniones.
Cada detalle, cada estrategia para combatir las injusticias del sistema se convertía en una brújula que guiaba su nuevo rumbo. Sin embargo, en el fondo, el eco de su vida anterior todavía reverberaba. La imagen de Andrés, con sus dudas y sus manipulaciones, le hacía cuestionar si su nueva vida podía sostenerse sin ese lastre. Ese jueves, Laura asistió a una nueva sesión de formación, donde abrieron el debate sobre la ética en el derecho. Las conversaciones sobre las líneas difusas entre la justicia y la ambición personal la hicieron cuestionarse aún más su trayectoria. Si el sistema legal podía ser una herramienta tanto para la opresión como para la liberación, ¿qué tipo de abogada querría ser? Sentada al fondo de la sala, su mirada se perdió en el puntero láser que iluminaba las diapositivas con términos como integridad, responsabilidad y compasión. ¿Cuáles de esos principios podía aplicar en su lucha y cuáles traían consigo el peso de su pasado? De pronto, fue interrumpida por un abogado joven que había tomado un interés particular en su historia. Laura, ¿cómo puedes reconciliar tu deseo de ayudar con el hecho de que estás enfrentando a una figura poderosa en el sistema? Su voz resonó en la sala como un tambor, llamando a su atención. Laura titubeó. No era solo una pregunta sobre su misión, era una interpelación directa a su identidad. Porque si hay algo que he aprendido en este proceso es que la valía de una lucha no se mide por el tamaño del enemigo, sino por la fortaleza con la que se presentan sus defensores, respondió finalmente con una determinación renovada. Esa afirmación parecía aligerar su carga, como si al verbalizarlo, hiciera tangible su resolución. La sesión terminó, y todos empezaron a salir. El aire se sentía diferente, y Laura decidió acercarse al abogado que había hecho la pregunta. ¿Qué te llevó a formular esa pregunta?, inquirió, interesada en entender su motivación. Él la miró a los ojos, revelando una vulnerabilidad inesperada. Porque también he tenido que confrontar mis propias sombras en esta carrera. Creo que las verdaderas batallas son las que luchamos dentro de nosotros mismos, y me parece que tú te encuentras en medio de una de esas batallas. Las palabras, como un destello, encendieron algo dentro de ella. Inmediatamente se dio cuenta de que no estaba sola. Había otros como él, enfrentándose a sus propios demonios, pero con un compromiso ético decidido. Esa conexión reveladora la impulsó a entender que su camino no era solo su lucha, era una travesía de transformación compartida. La tarde se fue desvaneciendo mientras Laura se sentaba en su escritorio, inundada de ideas y emociones. La lucha ahora no era simplemente sobre la señora Martínez, o sobre Andrés. Era sobre ella, sobre encontrar su voz y su lugar en un mundo que exigía más que silencio. Sin embargo, pese a su entusiasmo, el pesar de su conexión pasada no se disipaba completamente. Sabía que para avanzar, tendría que extraer sus lecciones del pasado. De alguna manera, Andrés seguía siendo parte de su historia, y su confrontación no solo era con el sistema, sino también con la herencia de ese capítulo de su vida. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Laura decidió que era hora de hacer preguntas difíciles y afrontar a su antiguo compañero, plantearles lo que realmente necesitaba cerrarse para alcanzar su verdadero potencial. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, una sensación inconfundible de que algo crucial se acercaba la envolvía. Estaba lista para desentrañar la complejidad de sus emociones y al mismo tiempo, aún albergaba la incertidumbre de lo que su confrontación podría desatar. El futuro, tan real y claro como lo veía ahora, seguía estando fracturado por un pasado que amenazaba con volver a atraparla. La elección inminente que la aguardaba, sin embargo, sería un momento de revelación. Laura sabía que cada acción contaba y que el camino hacia su propia liberación comenzaba en el instante en que decidiera quién quería ser. Y esa decisión estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Con la determinación ardiendo en su pecho, Laura repasó mentalmente cada preparación que debía hacer para el encuentro. Era hora de confrontar a Andrés, de establecer un diálogo que no solo cerrara heridas del pasado, sino que le permitiera definir su futuro. Por primera vez se sintió capaz de negociar su propia narrativa con voz firme, sin el lastre de las manipulaciones que marcaban su relación anterior. El día del encuentro, el aire estaba cargado de anticipación.
Laura entró a la cafetería donde se citaría con Andrés, sintiendo que cada paso la acercaba a un desenlace largamente esperado. La atmósfera era familiar y, a la vez, extraña. Ese lugar había sido su refugio en tiempos de incertidumbre, pero ahora lo veía como un campo de batalla personal. Andrés llegó puntual, vestido con su habitual elegancia que ahora a Laura le parecía fuera de lugar. Su mirada era de sorpresa y, posiblemente, de inquietud al verla sentada con una postura erguida. Lo que antes había sido un símbolo de sumisión ahora se transformaba en un gesto de poder. Laura, comenzó él, su voz suave pero con un tinte prepotente. No esperaba que te atrevieras a encontrarte conmigo. Ha pasado tiempo desde nuestra última conversación, y realmente creo que deberíamos dejarlo todo atrás. En su interior, ella sintió que la vieja Laura se apresuraba a salir, a buscar la aprobación de él, pero se detuvo. Respiró hondo, centrándose. No estoy aquí para pasar página, Andrés. Estoy aquí para tomar control de mi historia y enfrentar las decisiones que me han llevado hasta aquí. No solo debo cerrar este capítulo, debo reescribirlo. Andrés frunció el ceño, como si no comprendiera del todo el cambio de su discurso. La vulnerabilidad que antes solía utilizar como herramienta para manipularla parecía desconcertarlo. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Reconocimiento? ¿Compensación? La actitud desafiante era una invitación a caer en la trampa emocional, pero por primera vez Laura no se sintió intimidada. No se trata de eso, respondió, manteniendo un tono firme. Se trata de entender por qué permití que tú definieras quién era yo. Quiero la verdad, no solo la tuya, sino la que me he negado a mí misma. La verdad sobre nuestra relación y su impacto en mi vida. A medida que la conversación avanzaba, Laura se dio cuenta de que cada pregunta que planteaba era también un paso hacia la liberación de su pasado. No buscaba venganza, lo que anhelaba era claridad y, sobre todo, el poder de autodefinirse sin las sombras de decisiones ajenas. Andrés intentó desviar el enfoque hacia sus logros, omitiendo las dinámicas tóxicas entre ellos. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo impacto. Laura estaba más interesada en sus propias reflexiones. Cada respuesta de él era un ladrillo que ella podía usar para construir su propia fortaleza. Es interesante, continuó ella, como siempre te has presentado como la persona que ayuda a los demás, cuando en realidad lo que hacías era manipular mi necesidad de validación. Estoy aquí para reclamar esa parte de mí que dejé en el camino. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. La confrontación la llevaba a un territorio desconocido, pero a la vez emocionante, tocar la esencia de su ser y despojarse del miedo a reprimir sus emociones. Decidió que cada frase, cada mirada, sería un paso más hacia la liberación personal. La conversación giró de un tono defensivo a uno de revelaciones. Mientras más hablaban, más se desvanecía la imagen que Laura había tenido de él, convirtiéndose en un recuerdo desdibujado por la verdad de su propia historia. Laura se levantó con una mezcla de alivio y fuerza. Había salido reforzada de allí, e incluso si el camino hacia la recuperación total podía seguir siendo arduo, cada paso la acercaba más a la Laura que deseaba ser. Mientras abandonaba la cafetería, un torrente de emociones le invadió. Había realidades que aún necesitaba encarar, pero ahora sabía que contaba con las herramientas para ello. Su lucha personal avanzaba, y con cada pequeño triunfo, su determinación crecía. Sin embargo, un rayo de incertidumbre la atravesó, el camino hacia su verdadero ser podía desvelar sombras aún moreadas que no había anticipado. ¿Qué pasaría con el legado de su vida con Andrés? Su corazón latía con fuerza. Laura estaba empezando a descubrir el poder de su voz, pero también la posibilidad de enfrentar verdades sin filtros. Lo que había comenzado como un cuestionamiento introspectivo se estaba convirtiendo en una confrontación con su propia identidad. Así que una pregunta se formuló dentro de ella, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que podría arrastrarla nuevamente a una espiral de autodestrucción, incluso cuando había empezado a sentirse fuerte? El momento de la verdad ya no era una opción, se había convertido en una inevitabilidad. El viento fresco de la mañana acariciaba el rostro de Laura mientras caminaba por las calles conocidas de su ciudad. Cada paso era un recordatorio tangible de que el cambio era posible.
Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietante pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir su verdadera identidad? Con cada encuentro en su mente, la imagen de Andrés se desdibujaba. En lugar de la tristeza o el resentimiento que antes sentía, ahora experimentaba una mezcla de compasión y desafío. Su pasado no podía definirse solo por las interacciones tóxicas, era un lienzo en blanco, lista para ser pintada con colores de empoderamiento y autoexploración. La conversación en la cafetería había despertado en ella no solo la posibilidad de reescribir su historia, sino también de iniciar una aventura que trascendía lo personal, su interés por el desarrollo humano. Ciertas palabras de Andrés la habían iluminado, revelando que la manipulación emocional que había sufrido alimentaba una necesidad de entender todo lo que habían vivido juntos y, sobre todo, a sí misma. Decidió asistir a un taller sobre desarrollo personal que había estado postergando, un evento que prometía ayudar a sus asistentes a explorar sus críticas internas y salir de su zona de confort. El taller prometía herramientas concretas para enfrentar sus demonios, así como espacio para la introspección y la reflexión. Laura se sentía incapaz de resistir el impulso de investigar su propia autenticidad en un ambiente que le permitiera exponer su vulnerabilidad sin miedo al juicio. El día del taller, Laura se sintió invadida por la ansiedad. A pesar del entorno acogedor y de participantes aparentemente dispuestos a compartir sus historias, el eco de su inseguridad la acosaba. Sin embargo, recordó la conversación con Andrés y la fuerza que había comenzado a construir. Durante las dinámicas grupales, fue desnudando su alma ante aquellos extraños. Por primera vez, habló sobre sus sentimientos de inadecuación, sobre el peso de las expectativas que había cargado y sobre cómo había permitido que su voz se ahogara en el silencio de la manipulación. La liberación fue inmediata, las palabras salían de ella como un torrente de emociones reprimidas. La facilitadora del taller, una mujer que irradiaba sabiduría y empatía, la instó a desmenuzar sus reales aspiraciones. Laura, le dijo mientras los demás escuchaban con interés, enfrentar tu verdad es el primer paso hacia el autodescubrimiento. ¿Qué quieres para ti, más allá de las sombras que te han acompañado? Sus reflexiones fueron profundas. Lo que había comenzado como un deseo de confrontar a Andrés se estaba transformando en una búsqueda más amplia, el deseo de ser la arquitecta de su propio destino. Con cada actividad, se dio cuenta de que no solo buscaba sanar, sino también crecer, aprender a poner límites y, sobre todo, encontrar su pasión. Laura comenzó a descubrir áreas de interés que nunca había considerado: el coaching, la psicología, y el deseo de ayudar a otros que atravesaban situaciones similares a la suya. Comenzó a esbozar un plan, que aunque lo veía incierto, lo consideraba emocionante. Volvería a la universidad, exploraría cursos de desarrollo personal. Sin embargo, en medio de su revelación, también sintió una sombra: el miedo. ¿Cómo se reconciliaría con su pasado mientras exploraba este nuevo camino? ¿Y si el recuerdo de Andrés se interponía en su viaje hacia el futuro? Al final del taller, mientras se despedía de los otros participantes con un renovado sentido de conexión y propósito, una idea la atacó con fuerza: podría ser que el autoconocimiento no fuera solo un viaje interno, sino también una confrontación con su antigua vida. Mientras se alejaba del lugar, comenzó a visualizar el primer paso: reevaluar su relación con Andrés de una manera diferente. No como la víctima de las circunstancias, sino como una mujer fuerte que busca su propia verdad. Laura respiró hondo, albergando una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Y en ese momento, se dio cuenta de que el próximo capítulo no se escribiría solo en su mente, sino también en su corazón. La determinación de Laura palpitaba con intensidad, pero no podía evitar preguntarse: ¿sería capaz de conjugar su pasado con sus nuevas aspiraciones sin desmoronarse? La respuesta ya no estaba clara, pero estaba dispuesta a encontrarla. Su voz había comenzado a resonar, y se sentía lista para construir su futuro, aunque ante ella se perfilaba una verdad aún por descubrir. ¿Quién sería realmente una vez que se enfrentara al eco de su historia pasada y decidiera avanzar sin mirar atrás? El sol del nuevo día dibujaba sombras largas a su paso, mientras Laura se embarcaba en su primer día de clases en la universidad.
La emoción y los nervios pululaban en su interior, un torbellino que resonaba con una claridad inusitada. Había dejado atrás el miedo que surgía a la sombra de su pasado, decidido a no permitir que su historia anterior dictara su presente. La angustia que antes había sentido, ahora le parecía un fenómeno lejano, casi un eco lejano. Al entrar en el aula, se sintió expuesta, como si cada mirada pesada la evaluara y sopesara su valía. Sin embargo, en lugar de ahogarse en inseguridades, respiró hondo, evocando el poder del taller que había asistido. Allí había encontrado la capacidad de hablar de sus miedos, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de su potencial. Esa experiencia fue un trampolín, y ahora estaba lista para saltar hacia lo desconocido. La primera clase giraba en torno a la psicología positiva. Laura escuchaba con atención a la profesora, una mujer menuda de cabello rizado, cuya pasión por el tema era contagiosa. La forma en que hablaba de la resiliencia y la autoeficacia resonaba profundamente en ella. Cada concepto era una melodía, un canto a la posibilidad de redención y a la fuerza interior que había comenzado a descubrir. Los días avanzaron, y con cada sesión, Laura se adentró más en el contenido, relacionándolo con su propia vida. Lo que había visto como obstáculos, comenzaba a reinterpretar como oportunidades. La idea de ayudar a otros, de ser una guía para quienes habían enfrentado situaciones similares a las suyas, la empujaba a interiorizarse y a trabajar sobre sus principios éticos. Reconoció que el anhelo de ser coach no era solo un deseo profesional, sino un verdadero llamado que necesitaba definir con claridad. En una de las asignaciones grupales, un compañero la hizo reflexionar sobre su calidad de liderazgo. Al principio, ella se sintió incrédula ante la idea de poder liderar. Para ella, era un término reservado para los que tenían ya el poder y la autoridad. Pero la conversación con su grupo resultó primordial. Al elogiar su habilidad para escuchar y su capacidad para hablar de experiencias personales con sinceridad, sus compañeros le abrieron los ojos a su potencial. La conexión que comenzaba a formar con ellos era un retrato de la nueva Laura, la que quería rodearse de personas con sueños afines y caminos similares. Y en cada discusión, su autoconfianza crecía, aunque todavía quedaban sombras del miedo a perder su nuevo yo. ¿Permanecería intacta esta transformación ante las tentaciones de su pasado? Sin embargo, la transición no era sencilla. Una semana tras otra, se enfrentaba a desencadenantes de su historia anterior. Recibía mensajes de Andrés ocasionalmente, llenos de nostalgia y arrepentimiento, pero cada uno la retaba a responder de forma diferente, a establecer barreras que antes no tenía. La transformación que comenzaba a gestarse en ella se sentía en cada latido, había que aprender a dar respuestas no desde el miedo, sino desde el empoderamiento que había encontrado. Un día, cuando Andrés la llamó, Laura decidió que no daría la respuesta que él esperaba. Preparó una lista de lo que había aprendido y lo que quería en su vida. Quería compartirlo con él no desde la resignación, sino desde la firmeza que había cultivado. Sin embargo, el diálogo no salió como imaginaba. Andrés no parecía dispuesto a aceptar su cambio, su voz resonó en la llamada con tono de reproche y manipulación. ¿Por qué no puede ser como antes? Esta confrontación fue un reto, y al mismo tiempo, un catalizador. Laura sintió que había llegado el momento de decidir de qué estaba hecha realmente. A partir de aquel instante, cada palabra de Andrés sería un eco que oiría, y cada confrontación se tornaría una oportunidad. Al terminar la llamada, Laura supo que había cruzado una línea. Había desnudado su alma y, por primera vez, se había defendido de su pasado. La sensación de liberación era fuerte, pero también aterradora. ¿Esa era la verdadera esencia de ser una mujer empoderada? Se dio cuenta de que esto era solo el comienzo, y que necesitaba mucho más que definir el futuro. Mientras volvía a casa, la pregunta ceñía su mente, ¿sería capaz de sostener esta nueva versión de sí misma ante el torrente de emociones que Andrés provocaba? Todo lo aprendido podría volverse polvo si se rendía. Pero el camino hacia su nueva autenticidad no solo estaba trazado, ahora lo veía más claro que nunca, y estaba resuelta a continuar. Su corazón latía con fuerza, pero también palpitaría de incertidumbre. Esta aventura ante sus ojos podría ser más intensa de lo que jamás había imaginado.
Y en medio de este tumulto, supo que el próximo paso no solo implicaba seguir adelante, sino construir los cimientos sobre los que sostendría toda su nueva identidad. ¿Cómo podría consagrarse a esta verdad sin desmoronarse en el proceso? Su historia, así como su futuro, aún estaba por escribirse. La semana siguiente estuvo marcada por una intensidad que Laura no esperaba. Cada clase, cada discusión, la envolvía en un aire de desafío personal que alimentaba su deseo de lograr un cambio. Sin embargo, también había un peso que la seguía, los mensajes de Andrés eran ahora más insistentes, cada uno como un tentáculo que trataba de alcanzar lo que ella había decidido dejar atrás. Con la determinación renovada, se adentró aún más en su mundo académico. La profesora de psicología comenzó a abordar conceptos que no solo eran teóricos, sino que resonaban profundamente en sus vivencias. La noción de autoautenticidad quedó grabada en ella. Laura entendió que ser fiel a sí misma era un poder y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Los ejercicios de autorreflexión en clase la empujaban a cavar más profundo en sus sentimientos y experiencias. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo ejercicio, se sentía más fuerte, como si estuviera construyendo ladrillo a ladrillo el muro que protegería su nueva identidad. En una de las actividades grupales, el tema del liderazgo volvió a surgir. Esta vez, en lugar de temer la idea de liderar, le entusiasmaba. La profesora había planteado un proyecto en el que cada grupo debía crear un plan para implementar un cambio positivo en la universidad. Laura sintió una chispa en su interior. Con el impulso de sus compañeros y el apoyo de la profesora, propuso que su grupo centrara su esfuerzo en organizar talleres de empoderamiento emocional para estudiantes, convirtiendo sus experiencias personales en un recurso para otros. La sala vibró con ideas, pero había un momento crucial en el que, tras compartir su visión, una sombra conocida se alzó en su mente, la voz de Andrés resonó nuevamente. No puedes ayudar a nadie si tú no estás bien, parecía decirle. Sin embargo, esta vez no se dejó amedrentar por el eco de la duda. En su lugar, visualizó a quienes podrían beneficiarse de su labor, a quienes podría inspirar. Aquella concepción de sí misma como agente de cambio la llenó de propósito. La decisión de avanzar en este proyecto significaba mucho más que una simple clase. Era una decisión de abrazar lo que había aprendido y de utilizarlo como faro para guiar a otros, como ella había deseado ser guiada. Cuando presentó la propuesta al resto de su grupo, su voz no tembló, el entusiasmo habitual que irradiaba era contagioso, y pronto todos se encontraron inmersos en la planificación. Pero no todos los días serían fáciles. En medio del fervor del proyecto, en una tarde de lluvia, Andrés decidió aparecer incómodamente en sus pensamientos. Su voz suave, pero insistente, se deslizó en su mente mientras leía unos correos electrónicos de su grupo. No eres suficiente, resonó como un eco. Fue entonces cuando la realidad de su antigua relación la golpeó. Aquí estaba, justo en el momento de resurgir, y sin embargo, la sombra de su vínculo anterior amenazaba con interrumpir su viaje. Se sentó y tomó un respiro profundo, su corazón palpitaba de ansiedad. Consciente de que cada mensaje de él representaba una prueba de su fortaleza, empezó a escribir un mantra personal en su cuaderno: soy suficiente, estoy en el camino correcto y tengo el poder de decidir por mí misma. Era un pequeño gesto, pero simbolizaba una decisión firme, no dejaría que su pasado moldeara su futuro. El día del primer taller llegó, y se encontraba en la puerta, sintiendo la electricidad de la anticipación y la ansiedad. La presión de tener que desempeñarse la invadía, recordándole sus inseguridades. Sin embargo, en lugar de la parálisis que una vez sintió, encontró en sí misma el coraje para dar ese paso hacia el aula. Ahora era una ocasión para mostrar lo que había aprendido, no solo para ayudar a otros, sino para reafirmar su propio viaje de transformación. Mientras iniciaba el taller, equipada con herramientas que nunca imaginó tener, sonrió al darse cuenta de que este era el momento de su vida. Hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reescribir su historia, comenzó a decir, infundiendo a sus palabras toda la pasión que había acumulado. Pero al instante, un mensaje entró en su teléfono, de Andrés. Mientras sus compañeros comenzaban a abrirse y a compartir, su corazón se detuvo. Las líneas que leyó amenazaban con interrumpir no solo su taller,
sino su nuevo sentido de identidad. Estoy aquí, todavía importa lo nuestro. Un dilema se presentaba ante ella, una bifurcación definitiva: ¿dejaría que su antiguo amor interfiriera en su camino hacia la autoafirmación o se mantendría firme en su deseo de ayudar y sanar a otros? La respuesta podría cambiar todo. Mientras la luz de la sala iluminaba sus rostros expectantes, Laura cerró los ojos, respiró hondo y enfrentó la pantalla de su teléfono, eligiendo en ese instante entre el pasado y un futuro que empezaba a vislumbrar. ¿Se atrevería a dejar atrás esas cadenas una vez más, o sucumbiría al eco de lo que una vez fue? La decisión que tomara ese día podría ser más decisiva de lo que jamás imaginó. Laura miró la pantalla de su teléfono con una mezcla de temor y determinación. Cada palabra de Andrés parecía un imán que la atraía hacia un pasado que había jurado dejar atrás. Pero esta vez, el eco de su voz no la paralizó, en cambio, su nuevo sentido de identidad la impulsó a actuar. Era el momento de demostrarle a sí misma que estaba construyendo algo real, algo que iba más allá de su relación anterior. Sin pensarlo dos veces, apagó el teléfono y se centró en el grupo que la rodeaba. Las miradas expectantes de sus compañeros la instaban a continuar. Hoy, compartiremos herramientas para transformar el dolor en fuerza y las dudas en claridad, dijo, sintiendo que cada palabra consciente era un ladrillo más en su nuevo muro de confianza. Mientras los estudiantes empezaban a compartir sus historias, Laura se sintió completamente absorbida por el acto de escuchar. Cada relato era un reflejo de la lucha interna que ella misma había enfrentado, pero lo que antes le causaba dolor ahora se convertía en impulso. Empezó a organizar las ideas en su mente, formateando respuestas y sugiriendo ejercicios de sanación que habían sido efectivos en su propio proceso. A medida que transcurría el taller, se dio cuenta de que sus inseguridades anteriores se desvanecían, su voz resonaba con autenticidad. Había algo liberador en comunicar lo que aprendía, en construir un espacio donde cada uno pudiera ser vulnerable. Las reacciones de sus compañeros, las sonrisas de alivio, los ojos llenos de emoción, lo confirmaban: había logrado establecer un vínculo genuino. Al final del taller, los rostros de los participantes irradiaban gratitud. Sin embargo, en su interior, Laura sabía que esta era solo la primera de muchas etapas en su camino de autodescubrimiento. La sensación de conexión que experimentó alimentó su deseo de aprender más, y lentamente comenzó a visualizar cómo podía llevar estos talleres a un nivel más amplio. Se imaginó trabajando junto a profesionales de la salud mental, creando una serie de recursos para jóvenes que, como ella, necesitaban herramientas para navegar sus propias luchas. Pero esa visión positiva se vio interrumpida por la insistencia de Andrés, que una vez más resurgió en su mente. Su mensaje había sido un recordatorio de que había un camino diferente que podría elegir. En lugar de ceder al miedo o la nostalgia, algo nuevo brotó en ella: el compromiso de convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Laura comenzó a esbozar un plan en su cuaderno. Hacer que su voz se escuchara más allá del campus universitario, formar un grupo de apoyo en línea, tal vez, o crear videos para compartir su viaje. Cada palabra escrita la acercaba a la certeza de que su historia podía dejar una huella positiva en otros. Fue un momento revelador: no estaba sola en su lucha, y su capacidad de transformación podía inspirar a aquellos que aún no habían encontrado su camino. A medida que se adentraba en este nuevo proyecto, la duda comenzó a disiparse. Cada vez que pensaba en lo que quería hacer, Andrés se convirtió en una sombra más distante, una voz que difería del poder interno que había empezado a construir. Se sentía como si el universo conspirara para alinearla con su propósito. Con cada elección hacia el crecimiento y la superación, un refrescante sentido de libertad se apoderaba de ella. Pero, al mismo tiempo, la presión de llevar a cabo esta nueva visión estaba creciendo. Cuantas más ideas se le ocurrían, más se preguntaba si estaba realmente lista para dar ese gran paso. Fue entonces cuando se enfrentó a otra decisión crítica. ¿Debería compartir sus planes con sus amigos del taller? ¿O era demasiado pronto? En su corazón, sabía que si deseaba ser un verdadero líder, debía rodearse de aquellos que compartían su visión. Estaba en un cruce de caminos: la posibilidad de expandir sus horizontes, pero también el temor al rechazo. Mientras reflexionaba sobre esto, un mensaje llegó sin aviso previo. Esta vez,
no era de Andrés. Era un antiguo compañero de clase que se había enterado de su taller y estaba interesado en unirse a su proyecto. Las palabras sencillas llenaron a Laura de emoción y, al mismo tiempo, de incertidumbre. ¿Sería este el impulso que tanto necesitaba para lanzarse de lleno en su nueva vida? Con un profundo suspiro, la balanza de su destino comenzó a inclinarse. La decisión se acercaba, y con ella, el suspenso de lo que podría traer el futuro. Laura se despertó aquella mañana con una claridad que antes le había sido esquiva. Había pasado meses gestando su transformación y, finalmente, la neblina del pasado parecía despejarse. Cada día que había pasado en la universidad, cada taller que había liderado, habían sido ladrillos en la fundación de su nueva vida. Al mirar por la ventana, sintió que el viento soplaba a su favor, trayendo consigo promesas de un futuro que ahora podía imaginar con lucidez. Con determinación, decidió que era el momento de afianzar su voz no solo en el ámbito académico, sino también en el familiar. Reuniría a su madre y a sus amigos para compartir su viaje. Se preparó para enfrentar a su madre con la verdad, ya no como la hija que buscaba validación, sino como una mujer empoderada que había dejado atrás las cadenas de su pasado. Fue un encuentro lleno de nervios y expectativas. En la sala, se respiraba un aire denso. Cuando su madre entró, Laura sintió la familiaridad del amor y la preocupación en su mirada. Con valentía, comenzó a compartir todo lo que había aprendido sobre sí misma, los sueños que había redescubierto y el deseo de ayudar a otros como ella. Las palabras fluyeron con naturalidad, era como si el pasado y el presente se fundieran en una narrativa coherente. Su madre la escuchó en silencio, dejando que cada frase se posara como un suave abrigo sobre su corazón. Finalmente, su madre rompió el silencio. Laura, siempre he creído en ti. No importa lo que haya pasado, estás construyendo tu propio camino. Ese simple reconocimiento la inundó de una gratitud profunda, una simiente necesaria que fertilizaba la tierra de su nuevo ser. En ese momento, la aceptación de su madre se convirtió en una especie de ritual de cierre, un abrazo que significó no solo un perdón por el pasado, sino también un apoyo incondicional hacia su futuro. Días después, continuando con su impulso renovado, Laura se lanzó a su proyecto de empoderamiento emocional en la universidad. La primera reunión fue un éxito rotundo. Los participantes compartían con franqueza sus propias historias, y ella, tan consciente de su protagonismo, no solo era un testigo, sino una guía. Cada sesión se convertía en un espacio seguro donde las palabras liberadoras transformaban el dolor en fuerza. Un halo de comunidad empezó a formarse alrededor de su labor. Con el respaldo de los participantes y la resonancia de sus historias, Laura decidió que llevaría la iniciativa más allá de las paredes de su universidad. Junto con sus amigos del taller, puso en marcha un proyecto de asesoría en línea, una plataforma donde podría ayudar a otros a enfrentar sus sombras. La respuesta fue abrumadora. Su voz se había convertido en una herramienta de transformación, y las historias que ahora escuchaba la conectaban con un mundo que, al igual que ella, anhelaba sanación. Sin embargo, la sombra de Andrés continuaba asomándose por algunos rincones de su mente. En una de sus sesiones, recibió un mensaje directo de él: te he estado pensando, me gustaría hablar. Un antiguo impulso buscaba afianzarse, pero Laura temió que esa conversación pudiera desbordar la estabilidad que tanto le había costado construir. Así que, en vez de sentirse atrapada, se centró en lo que había ganado. Sabía que su amor por Andrés había evolucionado, pero nunca podría volver a ser quien fue, una figura pasiva en su propia historia. Afrontando su verdad, se dio cuenta de que la batalla no era solo con Andrés, sino dentro de ella misma. Con cada nuevo día, con cada éxito alcanzado, se llenó de confianza. Era hora de cerrar el capítulo de su relación, no con odio ni resentimiento, sino con una firmeza que demostraba su crecimiento. Quería hablar con él, no para regresar, sino para liberar las ataduras emocionales que aún quedaban. La conversación, planeada con anticipación, anticipaba el cierre que necesitaba. Laura eligió un café tranquilo, un ambiente neutral que encarnaba un nuevo comienzo. Andrés llegó poco después, con su usual elegancia, una figura que le era familiar y, al mismo tiempo, extraña.
Esta vez, ella se sentó erguida y con la mirada firme. Laura, comenzó él, pero ella lo interrumpió suavemente, como si hubiera estado esperando el momento. Andrés, estoy aquí para hablar sobre nosotros, pero no quiero que te confundas. No estoy aquí para revivir lo que teníamos. Quiero hablar de lo que soy ahora. Las palabras brotaban de su interior como un manantial. Con cada frase, sentía cómo sus cadenas se rompían, como el crecimiento que había alcanzado le otorgaba más poder que cualquier amor pasado. Él la escuchó, al principio sorprendido, pero algo cambiaba en su rostro. La incomodidad se transformó en reconocimiento. Cuando Laura terminó de hablar, había dejado claro que su historia no le pertenecía a él, sino que era un viaje hacia su propia autenticidad. Los días siguientes fluían con una paz renovada en su ser. Con la carga de su pasado finalmente liberada, Laura se centró en lo que había construido, su trabajo en la universidad, el proyecto de asesoría y la posibilidad de dar charlas en eventos. Había compilado en su cuaderno un compendio de sus aprendizajes, un homenaje a las lecciones que le trajo el camino hasta ese momento. Con el tiempo, Laura ascendió en su vida académica y profesional. Una oferta de una pequeña organización de derechos humanos llegó, invitándola a colaborar como consultora sobre empoderamiento emocional en comunidades vulnerables. La sensación de logro llenó su corazón mientras se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Desde la novia del CEO se había convertido en una activista y defensora de los que no tienen voz. Su vida estaba tejida con hilos de coraje, resiliencia y autenticidad. Al mirar hacia atrás, Laura comprendía que cada tropezón había sido una oportunidad. Su viaje no solo había sido una transformación personal, sino también un testimonio de la fuerza de su espíritu indomable. Al redactar su primer artículo sobre su experiencia, reafirmó su compromiso a seguir visibilizando las historias que muchas veces se quedaban en silencio. Finalmente, Laura se sintió segura de su nueva identidad, responsable de su propia narrativa. Revisando su cuaderno lleno de notas, se dio cuenta de que había responsabilidad en su deseo de ayudar a otros a encontrar su voz. La historia de Laura era solo la semilla de transformación que no cesaría de crecer. La conexión que había cultivado con ella misma no era solo inscripta en su piel, sino en cada paso hacia adelante que daba. Ahora, la vida de Laura resplandecía con un propósito claro y definido. Había alcanzado su libertad y se había empoderado de su verdad. Era el momento de compartir su historia con el mundo. Y así, cerró su cuaderno, miró por la ventana, y sonrió. Este era solo el comienzo. Estás a un paso de ser parte de esta comunidad increíble. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal y no te pierdas las historias emotivas y transformadoras que traemos para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo contenido que inspira. Comenta tus reacciones y teorías sobre el viaje de Laura. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.